En este guión de prácticas vamos a presentar la aritmética básica con Octave. Vamos a hablar de aritmética básica con números, aritmética básica con matrices y también de un par de problemas que nos podemos encontrar en la forma en la que los ordenadores realizan las operaciones matemáticas. En Octave se pueden realizar operaciones como 3 más 4 o 3 por 4, pero es mucho más útil asignar valores a variables. Por ejemplo, a la variable a le puedo asignar el valor 3, de forma que a partir de este momento, cuando yo invoque a la variable a, pues valdrá 3 y puedo hacer operaciones como a más 5 o a por 4. Puedo definir tantas variables como quiera y, por ejemplo, guardar en la variable b el número 4. Ahora puedo hacer a más b o a elevado a b. Hay otras funciones matemáticas en Octave, como la raíz cuadrada de un número, raíz de 3, el seno de un número. También tenemos constantes predefinidas como el pi, ¿de acuerdo? Pi elevado a pues es pi al cubo. Y otras funciones como LCM, que calcula el mínimo común múltiplo de dos números. En cuanto a la aritmética básica con matrices, Octave es muy rico y es uno de los lenguajes más versátiles a la hora de realizar operaciones con matrices. Podemos definir, por ejemplo, un vector fila con corchetes, separando los elementos por una coma, o por espacios. Coma y espacios separan los elementos de una misma fila. Y A ahora es un vector fila. Antes dijimos que A era el número 3, pero ahora hemos sobrescrito esa variable A igual a 3 con esta nueva variable A que contiene un vector fila. Podemos definir matrices, como esta de aquí, menos 1, 4, con punto y coma separo una fila de otra, 3, 0, y por tanto esto es una matriz cuadrada 2 por 2. También puedo definir vectores columnas si en cada fila solo hay un elemento. Aquí tengo la columna 1, 4. Y puedo hacer cosas como juntar dos columnas, y ahí tendría las columnas 1, 4 y 1, 4, formando ahora una matriz 2 por 2. Y si las pongo en forma de columna, tendría 1, 4 y debajo 1, 4. Es decir, ahora tengo una matriz que es 4 por 1. Es un vector columna 1, 4, 1, 4. Una forma de definir vectores con un número grande de elementos es usar rangos o el comando linspace. Con rangos indico el primer elemento del vector y el último elemento del vector separado por dos puntos. Si no indico nada más, la diferencia entre un elemento y el siguiente hasta llegar al último será de una unidad. Si pongo un segundo argumento separado también por dos puntos, por ejemplo 1, 2.3, 2.10, lo que le estoy pidiendo es que me dé un vector que vaya del 1 hasta el 10, pero de 3 en 3. Y por tanto me da 1, 4, 7, 10. ¿Qué ocurre si le digo que me dé un vector de 1 hasta 11 de 3 en 3? Pues que me da el mismo, porque va desde 1 hasta 11 de 3 en 3 sin pasarse. Yo aquí le estoy pidiendo un vector y le estoy dando el primer elemento, el último elemento y el paso o incremento que va a haber entre un elemento y el siguiente. Hay otra forma de definir vectores grandes con el comando linspace, al que también le doy tres argumentos. El primer elemento, el último elemento y el número de elementos total. Y aquí vemos que me ha dado un vector de 8 elementos. El primero es 1, el último es 10
y en total son 8. ¿Cuál es aquí el paso? ¿Cuál es el incremento entre un elemento y el siguiente? Pues el necesario para que estén todos x espaciados y empiecen 1 y acaben 10 y sean 8. Con los rangos indico el primer elemento, el último y el paso. ¿Y cuántos elementos serán en total en este vector? Los necesarios para llegar del primero al último sin pasarse usando ese paso. Con el comando linspace lo que le digo es el primero, el último y el número total de elementos. ¿Y cuál es el paso? Pues el necesario para ir del primero al último en el número de pasos correspondiente. Fijaos que cuando Octave o MATLAB no pueden escribir toda una fila en la pantalla, la parten en varias filas indicando que estas son las columnas 1 a 6 y estas son las columnas 7 a 8 de una misma fila de 8 elementos. La cantidad de operaciones entre matrices y vectores es bastante rica en Octave MATLAB. Por ejemplo, si defino la matriz cuadrada 1, 2, 3, 4, otra matriz cuadrada que es 5, 6, 7, 8 y un vector columna v que sea 9, 10, pues yo puedo multiplicar a por b y esto me da el producto usual matricial entre a y b, donde el producto a por b, que está aquí abajo, sería 1 por 5 más 2 por 7, es decir, 5 más 14, 19. El siguiente elemento sería 1 por 6 más 2 por 8, es decir, 6 más 16, que es 22, y así sucesivamente. También puedo multiplicar la matriz A por el vector v, y con este asterisco estoy calculando el producto de una matriz por un vector usual de álgebra. También puedo multiplicar v por A minúscula. Recordad que v es un vector columna y A es un vector fila. Y yo puedo multiplicar una columna por una fila de 2 elementos cada una y me da una matriz 2 por 2, como vemos ahí. Y si en vez de multiplicar A por v multiplico A minúscula por v, me da un número, porque aquí lo que tengo realmente es el producto escalar de A y v. Podéis hacer estas operaciones en un papel y veréis que coincide con lo que dice Octave MATLAB. Lo que no puedo hacer es multiplicar v por la matriz A mayúscula, porque v es un vector columna, que es 2 por 1, y A es una matriz 2 por 2, y no se puede multiplicar una matriz 2 por 1 por una matriz 2 por 2, por lo tanto nos da este error. También podríamos elevar una matriz a un número, por ejemplo la matriz A al cubo, pues es A por A por A, la operación usual de potencia de matrices. Pero Octave además nos da las operaciones elemento a elemento, donde recordemos cuánto valían las matrices A y B. Y veamos cuánto vale, como antes, el producto A por B. Este es el producto usual matricial. Pero también tenemos el producto elemento-elemento, que se pone un punto y un asterisco. Y aquí tenemos otra matriz distinta, que se ha obtenido multiplicando elemento-elemento los elementos de A y de B. El primero por el primero, 1 por 5 es 5. El segundo por el segundo, 2 por 6, 12. 3 por 7, 21 y 4 por 8, 32. Esto no es el producto usual de matrices, es un producto elemento a elemento. Suele ser bastante útil cuando tenemos grandes colecciones de datos en tablas o en filas, vectores o matrices y queremos realizar una operación sobre todos ellos elemento a elemento, con idea de vectorizar algún algoritmo. También podemos dividir elemento a elemento dos matrices, siempre y cuando en la matriz del denominador no haya ningún elemento que sea igual a 0. Y también podemos elevar al cuadrado elemento a elemento una matriz. La matriz A era 1, 2, 3, 4 y aquí tenemos los cuadrados 1, 4, 9, 16. Con las matrices se pueden hacer las operaciones usuales de determinante de una matriz con el comando det, inversa de una matriz con el comando inv. Y también tenemos la traspuesta, que simplemente necesita
el apóstrofe. Un apóstrofe hace la transpuesta de un vector o de una matriz. Recordad que el vector v era una columna 9, 10. V apóstrofe es el vector transpuesto fila 9, 10. Recordad que no podía multiplicar v por a mayúscula, pero sí puedo multiplicar una fila por una matriz cuadrada. Ahora si pongo v apóstrofe tengo una fila y esto sí es un vector fila. Por último, vamos a comentar un par de problemas que nos podemos encontrar en la aritmética en un ordenador, cuando un ordenador realiza operaciones. La primera operación que vamos a realizar, que suele ser bastante sorprendente, es cuando restamos al número 1 5 veces el 0.2. Y tengo 1 menos 0.2, menos 0.2, menos 0.2, menos 0.2, menos 0.2. 5 veces. Y esto debería ser igual a 0. Sin embargo, no es exactamente 0. Aquí lo que tenemos es 5,5511 por 10 elevado al menos 17. Es un número muy pequeño, el orden de 10 elevado a menos 17 es 0.16 ceros y luego 55511, pero no es 0. Y no es una cuenta tan difícil, nosotros sabemos perfectamente que vale 0. Si restamos 10 veces 0.1, vamos a copiar y pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues tenemos un problema similar. Incluso el error cometido es un poco más grande porque este número es más grande, 10 elevado a menos 16, que el anterior que era 10 elevado a menos 17. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros cuando intentamos hacer la siguiente operación. 1 menos 1/3 menos 1/3 menos 1/3 es igual a 0. Pero si yo quiero hacer esta operación en base 10, me encuentro el siguiente problema, es que 1/3 es 0.3333 infinitas cifras decimales. De forma que yo no puedo realizar esta operación de forma exacta en base 10. Esto sería igual a 0.0001, que no es igual a 0. Y si añado más cifras al 1/3, es decir, pongo más cifras en cada uno de estos números, pues lo que voy a conseguir es un número aquí más pequeño, pero que tampoco va a ser exactamente igual a 0. El problema entonces es que 1/3 en base 10 tiene infinitas cifras decimales. Si yo quiero hacer la misma operación con 1/2 menos 1/2, pues aquí no hay ningún problema porque 1/2 en base 10 tiene solo una cifra decimal y puedo hacer esa operación de forma exacta. Pues el 0.1 en base 10 tiene un número infinito de cifras decimales en base 2. 0.1 en base 10 resulta que en base 2 es 0.000110011001100 y así de forma periódica hasta infinitas cifras decimales. Luego, si el 0.1 en binario, en notación binaria, tiene infinitas cifras decimales, un ordenador nunca va a calcular de forma exacta el número 0.1, porque no le cabe en memoria. Un ordenador, como sabéis seguramente, destina, si tiene doble precisión, 64 bits para representar un número real. Y un número con infinitas cifras decimales no cabe en 64 bits. Luego tiene que cortar, tiene que truncar esas cifras decimales. Y el ordenador no tiene el 0.1, sino que tiene un número parecido al 0.1, un poquito más pequeño. Por eso la diferencia de 1 menos 10 veces un poquito menos de 0.1, pues da un poquito más que 0. Podría alguien pensar que 0.1 es un número muy pequeño y por eso está pasando esto.
Pero podemos coger un número aún más pequeño que tenga una representación finita en base 2. Por ejemplo, el número 0.0625, que es 2 elevado a menos 4, pues en base 2 es de forma exacta 0.0001, como veis aquí. Así que yo podría hacer el siguiente experimento, que es restar 16 veces 1 partido de 16, que es 0.0625. Esto lo resto 16 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y si ejecuto esto da exactamente 0. Porque ahora toda esta operación la ha hecho el ordenador de forma exacta con un número finito de cifras decimales. Por último, vamos a hablar de un problema conocido en computación que es la pérdida de cifras significativas, cuando se realizan diferencias, restas entre números muy parecidos. Vamos a considerar el número a, que es 10 elevado a menos 11. Esto se puede escribir así, y aquí veis un 1 en la cifra número 11, o se puede escribir más fácilmente 1e menos 11. Significa esta notación exactamente lo mismo. Si ahora calculo 1 más a, vemos un problema. Pero el problema que vemos ahora, que es que faltan un montón de decimales, no es culpa del ordenador, sino culpa de Octave, que solo presenta unos pocos decimales, unas pocas cifras significativas. Para pedirle más, para pedirle que escriba más, usaremos siempre el comando format long. Y si ahora calculo 1 más a, ahora sí veo 1.000000000001. Pero ¿qué pasa si yo a 1 más a le resto 1? Esto debería ser igual a 10 elevado a menos 11. ¿Qué está pasando aquí? Este resultado se parece mucho a 10 elevado a menos 11, pero aquí tenemos unas cuantas cifras que están mal. Esto es un error numérico. El problema es que, como ya he dicho antes, estamos restando dos números muy parecidos. Lo que el ordenador está haciendo en realidad es hacer primero la operación de 1 más a, como si le hubiera puesto un paréntesis, y al resultado le resta 1. 1 más a y 1 son dos números muy parecidos. Y cuando hace esta diferencia, obtiene este resultado. Lo que está aquí pasando, cuando tenemos los números 1 más 10 elevado a menos 11, y 1 con las 15 cifras que aproximadamente tienen los números decimales en un ordenador, pues el ordenador hace casi la misma operación que hacemos nosotros para restar estos dos números y obtiene el siguiente resultado. Que es 10 elevado a menos 11. Pero el ordenador escribe este 10 elevado a menos 11 con 16 cifras significativas. Eso quiere decir que esta cifra, que es la primera distinta de 0, pasa a la primera posición y escribe el resultado tal que así. 1 por 10 elevado a menos 11. O eso realmente es lo que haríamos nosotros. El ordenador conoce este resultado solo con 4 cifras decimales significativas. Conoce el 1 y estos 3 ceros que están después, pero no tiene los siguientes decimales. Nosotros sabemos que son todos igual a 0 a partir de aquí, pero el ordenador solo conoce este resultado con 4 cifras. Estas 4 cifras las pasa a la primera posición. Y a partir de ahí comete un error. De forma que estas cifras que aparecen aquí
no tienen por qué ser correctas, como vemos efectivamente cuando realizamos esta operación con Octave. Y repito, el problema es que este 10 elevado a menos 11, el ordenador lo conoce con menos precisión que estos dos números de arriba, porque solo conoce estas 4 cifras decimales del final. La moraleja de este resultado es que siempre debemos evitar las restas de números muy parecidos. Intentar cambiar nuestro programa, nuestro algoritmo, para que en ningún momento tengamos que hacer una diferencia de números muy parecidos.